La noche devoraba el sertón con una furia hambrienta. El viento, seco y cortante, levantaba nubes de polvo rojo que azotaban la puerta de madera rústica de la casa aislada, como si un fantasma implorara por entrar. Adentro, el silencio de Jonas era una armadura forjada por años de soledad y luto. Fue entonces cuando sonaron los golpes, débiles, desesperados, casi perdidos en el aullido del vendaval. Abrió la puerta y el resplandor de la lámpara de aceite reveló una figura frágil, casi un espectro cubierto de polvo y agotamiento. Era Lía, una joven cuyos ojos cargaban el peso de una huida interminable. En sus brazos, envuelto en harapos, un bebé dormía, ajeno al caos del mundo. Ella levantó la mirada hacia el rostro marcado del vaquero, con los labios temblorosos, y profirió la mentira que era su única esperanza, su única arma. «Es tuyo, lo juro». Aquellas palabras flotaron en el aire pesado, más densas que el polvo que se infiltraba por las rendijas. Jonas no se movió. Su rostro, un mapa de dolores antiguos, no delató sorpresa, solo un agotamiento profundo, el de un hombre que ya había visto de cerca la crueldad del destino. Miró el pequeño rostro dormido, una miniatura de vida inocente en medio de la desolación. El llanto bajo del niño, un sonido agudo y frágil, cortó el ruido del viento y perforó el silencio de aquella casa, despertando ecos de un pasado que él había enterrado bajo capas de tierra seca y resignación. No era la mentira de ella lo que lo afectaba, sino la verdad universal que veía en sus ojos, el terror de una madre dispuesta a todo para proteger a su cría. Y en aquel instante no vio a una extraña, sino un reflejo de la propia impotencia que un día lo consumió. Antes de aquella noche, los días de Jonas eran todos iguales, marcados por el sol despiadado y el silencio polvoriento de su hacienda. Se despertaba antes del primer rayo de luz, el olor a café amargo mezclándose con el aroma a cuero viejo y tierra seca que impregnaba cada rincón de la casa. La rutina era su refugio, un ritual sagrado para mantener a los fantasmas a distancia, cuidar del ganado, reparar cercas, arar un suelo que raramente daba frutos. Cada tarea era ejecutada con una precisión metódica, casi mecánica, como si el esfuerzo físico pudiera agotar el dolor que la memoria insistía en traer de vuelta. Su casa, pequeña y robusta, era un santuario de ausencias, donde una mecedora vacía crujía con el viento y fotografías amarillentas permanecían vueltas contra la pared, un testimonio mudo de una felicidad perdida. Su existencia era un largo y silencioso monólogo con el pasado. Las conversaciones eran raras, limitadas a monosílabos intercambiados en el pueblo cuando necesitaba provisiones. La gente lo respetaba, pero mantenía la distancia, como si su luto fuera una enfermedad contagiosa. El aire en su casa era pesado, cargado de palabras no dichas y de un vacío que ni el trabajo más arduo lograba llenar. Por la noche, sentado en el porche, observaba las estrellas no con admiración, sino con la resignación de quien ya no espera nada del cielo, ni lluvia, ni milagros. La soledad era su compañera más fiel, una presencia constante que le recordaba todos los días lo que había perdido y la promesa que se había hecho a sí mismo: nunca más sentir, nunca más apegarse, nunca más ser vulnerable. El sonido del llanto del bebé aquella noche fue como una grieta en la estructura de apatía que había construido a su alrededor. Era un sonido vivo, exigente, que no podía ser ignorado como el aullido del viento o el crujido de la madera seca. La presencia de Lía y de aquella pequeña vida era una invasión, una perturbación en el orden silencioso de su mundo. Ella, con su olor a polvo y miedo, y el niño con su aliento a leche e inocencia, trajeron dentro de sus paredes la imprevisibilidad de la vida, la urgencia del presente. El silencio que antes era un bálsamo, ahora se había vuelto pesado, expectante. Por primera vez en años, la casa no parecía solo vacía, sino a la espera de algo, y Jonas sintió que el suelo de su existencia controlada comenzaba a temblar bajo sus pies. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. Jonas se hizo a un lado,
un gesto simple que lo significaba todo. Al permitir que Lía cruzara el umbral de su puerta, no solo estaba ofreciendo refugio contra la tormenta de arena, sino declarando una guerra silenciosa contra el hombre más poderoso y temido de la región. No creyó en su mentira ni por un segundo. Sus ojos, acostumbrados a leer la verdad en el ganado y en la tierra, veían claramente la desesperación fabricando una paternidad conveniente. Pero también vio algo más, algo que lo conectó con ella de forma visceral, el terror primitivo de quien lucha por proteger una vida inocente. Era el mismo terror que él sintió años atrás, paralizado e inútil, mientras el destino le robaba a su propia familia. Aceptar la mentira era su forma de reescribir el pasado, de intervenir donde antes había sido impotente. Lía entró, vacilante, sus pies descalzos dejando un rastro de polvo en el suelo de madera limpio. La casa era humilde, pero el orden y el cuidado revelaban la naturaleza del hombre que allí vivía. El aire era cálido, con el olor del fuego de leña recién apagado. Jonas señaló una silla cerca de la estufa, su rostro impasible, pero sus gestos eran amables. Tomó una manta gruesa y se la extendió sin una palabra. El bebé gimoteó y Lía lo apretó contra su pecho, con todo el cuerpo temblando, una mezcla de frío, miedo y alivio. En aquel santuario de silencio, el sonido de la frágil respiración del niño era lo único que importaba. Una melodía frágil de vida nueva que comenzaba a llenar los rincones oscuros de aquella casa y del alma de su dueño. Preparó un plato de comida caliente, cuscús con leche, y lo puso delante de ella. Lía comió con un hambre salvaje, sin apartar los ojos de él, tratando de descifrar al hombre que la había acogido sin preguntas. Para Jonas, aquel acto no era caridad, era un compromiso. Cada cucharada que ella daba era un ladrillo más en el muro que él estaba levantando a su alrededor. Sabía que albergarla bajo la bandera de una mentira lo pondría en la mira del coronel Antunes, un hombre cuya crueldad era tan vasta como sus tierras. Y el coronel era el verdadero padre de aquel niño. De eso, Jonas tenía una certeza instintiva, una verdad no dicha que flotaba entre ellos. Al aceptar al bebé como suyo, no reclamaba la paternidad, sino el deber de protección, un deber que había fallado en cumplir una vez y no fallaría de nuevo. Los primeros días fueron una danza silenciosa de extraños, forzados a compartir el mismo espacio íntimo. La rutina de Jonas fue invadida por nuevos sonidos y olores. El llanto agudo del bebé en las madrugadas, el suave aroma de la leche materna, el ruido de Lía, moviéndose por la casa, intentando ser invisible. La comunicación se realizaba a través de gestos y miradas. Él dejaba leche fresca en la puerta de su habitación todas las mañanas. Ella lavaba sus pocos platos y los volvía a colocar en el lugar exacto donde estaban. Era un equilibrio frágil, construido sobre el miedo y la gratitud. Jonas se sorprendía a sí mismo observándola cuidar al niño, la ternura de sus movimientos contrastando con la dureza de su mirada, y veía en ella la resiliencia de un mandacarú, que florece incluso en la más severa de las sequías. La paz, sin embargo, era una ilusión frágil como el cristal. En pocos días, la noticia se extendió por el sertón con la velocidad del fuego en la hierba seca. 2 matones del coronel Antunes, hombres de rostro cruel y sonrisas maliciosas, pasaron a caballo frente a la propiedad de Jonas. No se detuvieron, no dijeron nada, pero sus miradas eran una promesa de violencia. Fue la primera advertencia. En el pueblo, las personas que antes lo saludaban con un gesto de cabeza ahora desviaban la mirada. Los cuchicheos lo seguían como una sombra, palabras venenosas que lo pintaban como un tonto o un cómplice. La comunidad, antes indiferente, ahora lo veía con desconfianza, y el aislamiento de Jonas, que antes había sido una elección, ahora se convertía en una sentencia impuesta por el miedo que todos le tenían al coronel. Internamente, la batalla de Jonas era aún más feroz. Luchaba contra el afecto que crecía en su pecho, una mala hierba terca que brotaba en el suelo árido de su corazón. Cuando el bebé lloraba por la noche, él se levantaba y caminaba por la habitación, el pequeño cuerpo caliente contra su pecho, hasta que el llanto se transformaba en un suspiro tranquilo. En uno de esos momentos,
Lía lo encontró en la penumbra, acunando al niño con una delicadeza que contradecía sus manos callosas. «No tenías por qué», susurró ella desde la puerta. «Es mi hijo», respondió Jonas con la voz ronca, y la mentira, dicha en 1970 en voz alta por primera vez, sonó peligrosamente como una verdad que él comenzaba a desear. La mirada que intercambiaron estaba cargada de una profunda comprensión, y el peligro exterior pareció pequeño en comparación con la vulnerabilidad que crecía entre ellos. La tensión aumentó cuando Jonas encontró una de sus mejores vacas muerta cerca de la valla, con un corte limpio y profesional en el cuello. No había ladrones en la región, solo un terrateniente que enviaba mensajes con sangre. Era un recado claro del coronel Antunes. Aquella noche, la atmósfera en la casa cambió. El silencio ya no era de incomodidad, sino de miedo compartido. Lía observaba a Jonas limpiar su vieja escopeta, el brillo del aceite reflejando la llama de la lámpara en su rostro concentrado. «Quizás debería irme», dijo ella, con la voz entrecortada. «No quiero traerte desgracia». Jonas dejó lo que estaba haciendo y la miró, su mirada firme como una roca. «La desgracia ya ha venido. Ahora nos enfrentamos a ella». Nadie se va. Su terquedad era su mayor virtud y su mayor defecto. En una tarde calurosa, mientras Lía tendía la ropa del bebé en el tendedero, el viento trajo el sonido lejano de caballos acercándose. Eran los mismos dos matones de antes, pero esta vez se detuvieron en la puerta. El mayor, un hombre llamado Cícero, escupió en el suelo y gritó el nombre de Jonas. «El patrón manda a decir que lo que no es tuyo tiene dueño, y a él le gusta buscar lo que le pertenece». La amenaza era directa, brutal. Lía retrocedió hacia la casa con el rostro pálido de pavor, agarrando a su hijo con fuerza. Jonas salió al porche, con la escopeta en la mano, no apuntando, pero visible, una advertencia silenciosa. No dijo una palabra, solo los miró con una frialdad que prometía represalias. Los hombres se rieron, pero había nerviosismo en sus sonrisas. Dieron media vuelta y se fueron, dejando tras de sí un rastro de polvo y miedo. Aquella noche, la electricidad entre ellos era palpable. La falsa normalidad se había hecho añicos. Sentados a la mesa, con la comida intacta, el miedo era un tercer invitado. «No se detendrá», susurró Lía con la voz quebrada. «Lo sé», respondió Jonas. Extendió la mano sobre la mesa, un gesto vacilante y torpe, y cubrió la de ella. Su piel estaba cálida, un contraste con el frío que ella sentía por dentro. «Ya no estás sola en esto». Fue la primera vez que se tocaron deliberadamente. Aquel simple contacto fue una pequeña victoria emocional en medio de la guerra inminente, una promesa de lealtad forjada en el peligro. El viento afuera parecía aullar el nombre del coronel, pero dentro de la casa un vínculo improbable se fortalecía, un pequeño foco de calor contra la oscuridad que se aproximaba. El apego de Jonas al niño, a quien él llamaba silenciosamente Miguel, crecía cada día. Construyó una pequeña cuna de madera, lijando cada borde para que fuera suave al tacto de la piel del bebé. Lía lo observaba trabajar, fascinada por la dedicación del hombre que apenas conocía. Él, que había perdido un hijo, ahora cuidaba de otro con un celo casi sagrado. Eran pequeñas escenas de una domesticidad que ninguno de los dos esperaba. Una sonrisa del bebé, una mirada de gratitud de ella, un plato de comida caliente ofrecido por él. Eran micro recompensas emocionales, pequeños oasis de ternura en un desierto de miedo. Esos momentos eran peligrosos, pues los convertían en más que aliados. Los transformaban en algo parecido a una familia, y una familia era algo que el coronel Antunes no dudaría en destruir. La prueba final de aquella fase llegó de forma simbólica. Una noche, una lluvia fina y terca comenzó a caer, la primera en meses. Era una bendición, pero para Jonás y Lía parecía un mal presagio. El agua transformaba el polvo en barro, dificultando cualquier intento de huida. Estaban atrapados. Jonás miró por la ventana, el rostro iluminado por un relámpago lejano. Vio una silueta cerca del granero, una sombra que no pertenecía a la noche. No era un animal, era un hombre observando la casa, esperando.
El cerco se estaba cerrando. Se volvió hacia Leah, que acunaba al bebé cerca del fuego. Sus miradas se encontraron, y sin que se dijera una palabra, ambos supieron que la noche del ajuste de cuentas había llegado. El olor a tierra mojada se mezclaba ahora con el inconfundible olor del peligro. La primera señal no fue un sonido, sino un brillo enfermizo, una luz anaranjada que danzó en las paredes de la sala y pintó el rostro de Jonas con los colores del infierno. El olor acre a humo y queroseno invadió la casa, sofocante y violento. Afuera, el granero, guardián de sus memorias y de su sustento, era una pira funeraria en llamas, las llamaradas subiendo a los cielos como garras hambrientas. Gritos guturales y risas crueles cortaron la noche, las siluetas de los hombres del coronel Antunes moviéndose como demonios contra el fuego. No estaban allí para robar o asustar, estaban allí para purificar la tierra con fuego, para forzar a la presa a salir de su guarida, exponiéndola indefensa y desesperada bajo la mirada sádica del cazador que finalmente había venido a reclamar lo que era suyo. Jonas no vaciló. El hombre que se movía por la casa ya no era el vaquero apático de días atrás, sino un depredador defendiendo su territorio. Tomó la escopeta del soporte en la pared, el metal frío un contrapunto familiar al calor que emanaba de fuera. Sus movimientos eran económicos, precisos, la calma de quien se enfrenta al fin del mundo. El fuego que consumía su pasado material afuera parecía forjar algo nuevo dentro de él, una furia fría y decidida. Las llamas se reflejaban en sus ojos, pero no había miedo allí, solo la resolución de un hombre que ya lo había perdido todo una vez, y se negaba a permitir que la historia se repitiera. Cada crujido de la madera quemándose era como el latido de un tambor de guerra, anunciando la batalla que siempre supo que vendría. Leah retrocedió a un rincón, el cuerpo temblando incontrolablemente, apretando al bebé contra su pecho con una fuerza que casi lo asfixiaba. El llanto del niño era una alarma de puro pavor, un sonido agudo que se mezclaba con la cacofonía de gritos y fuego de afuera. Para ella, aquel escenario era la materialización de todos sus miedos, la prueba de que no había lugar en el mundo donde pudiera esconderse. El calor aumentaba, el aire se enrarecía, y la casa, que había sido su único refugio, comenzaba a parecer una trampa, un ataúd apenas punto de ser sellado. Miró a Jonas, a la escopeta en sus manos, y el peso de su mentira la aplastó con la fuerza de una roca. Él estaba dispuesto a morir por un niño que no era suyo, por un honor que ella lo había forzado a defender. Entonces, una voz se alzó por encima del ruido, una voz untuosa y llena de un poder arrogante que heló la sangre de Leah. «¡Jonas!», gritó el coronel Antunes, su imponente figura visible contra el brillo de las llamas. «Entrega a la mujer y a mi hijo. No mueras por una vergüenza que no te pertenece. Un hombre de honor no cría al bastardo de otro». Las palabras eran como latigazos, cada una destinada a humillar, a quebrar el espíritu del vaquero. El coronel no solo quería al niño, quería la sumisión, la destrucción moral de Jonas, la prueba pública de que nadie se atrevía a desafiar su voluntad. Estaba transformando la violencia en un espectáculo, y toda la región, escondida en sus casas, observaba en silencio y pavor. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Leah no podía soportarlo más. La visión de Jonas, de pie como una muralla entre ella y el mundo, dispuesto a sacrificarse por su farsa, rompió la última barrera de su autocontrol. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor y el hollín. Se arrastró hasta él, agarrando su brazo con manos desesperadas, la voz un susurro ronco y quebrado. «Jonas, no», imploró, el sonido de su angustia casi inaudible en medio del caos. Él se volvió hacia ella, el rostro una máscara de concentración, pero ella vio la pregunta silenciosa en sus ojos. La verdad tenía que ser dicha, no para salvarse a sí misma, sino para liberarlo de la carga que ella misma había creado, para darle una oportunidad de sobrevivir a aquella noche de fuego y odio. «No es tu hijo», confesó, la frase saliendo como un sollozo de dolor y liberación. «Mentí. Estaba desesperada. El coronel es su padre. Huye, Jonas, por favor.
Ve por la parte de atrás. Están todos al frente, ocupados con el fuego. Sálvate. No me debes nada. No le debes tu vida a él. Cada palabra era una puñalada en su propio corazón, pero era la única arma que le quedaba. Lo estaba liberando del compromiso, devolviéndole la vida que estaba a punto de desechar. Era su propio acto de sacrificio, un intento desesperado de pagar la deuda impagable que tenía con aquel hombre silencioso y bueno, cuyo único crimen había sido abrirle la puerta a una extraña en una noche de tormenta. Jonas escuchó la confesión sin pestañear. La verdad, ahora dicha en voz alta, flotó entre ellos en el aire denso de humo, pero no cambió la expresión de su rostro. Él ya lo sabía. La mentira nunca había sido el cimiento de esa relación, solo la puerta de entrada. La verdad real se había construido en noches de insomnio, en platos de comida compartidos, en el peso de aquel pequeño cuerpo en sus brazos. Miró el fuego que devoraba su granero, las llamas consumiendo las últimas vigas de su pasado. Luego miró a Lía, la desesperación y la nobleza en su rostro manchado de lágrimas. Finalmente su mirada se posó en el bebé, que ahora lo miraba con ojos grandes y asustados. En ese momento no vio una mentira, vio una elección. Detrás de él, la puerta trasera era un rectángulo de oscuridad, una promesa de huida y supervivencia. Frente a él, la puerta principal crujía con el calor del fuego, el camino hacia una muerte casi segura. Recordó a su esposa, a su hijo, la impotencia que sintió al perderlos. El destino no le había dado una opción en aquel entonces, pero ahora sí. Podía huir y vivir con el fantasma de su cobardía, o podía quedarse y luchar por la familia que el destino le había ofrecido de una forma tan tortuosa. Con una lentitud deliberada, le dio la espalda a la oscuridad de la huida y caminó hacia el fuego de la confrontación. La elección estaba hecha, no en su mente, sino en su alma. Se detuvo frente a Lía, con el cañón de la escopeta apuntando al suelo. Con la mano libre, tocó suavemente el rostro del bebé. El pulgar calloso limpiando una lágrima de la mejilla suave del niño. El pequeño dejó de llorar, hipnotizado por el toque gentil. Jonas levantó la mirada y la fijó en la de Lía, una mirada que ya no contenía dolor ni vacilación, sino una fuerza inquebrantable, la fuerza de un hombre que finalmente había encontrado su propósito. Luego, volviéndose hacia la puerta principal, desde donde la voz del coronel todavía vociferaba, declaró, con la voz firme y clara, para que todos, vivos y muertos, pudieran oír: la sangre puede ser de él, pero el padre soy yo. Con su declaración resonando en la noche, Jonas abrió la puerta y caminó hacia el porche, no como un hombre yendo a la muerte, sino como un rey defendiendo su castillo. La escopeta colgaba a su lado, un accesorio, no el arma principal. Su poder emanaba de su postura, de su calma inquebrantable ante el infierno. Se enfrentó al coronel Antúnez, pero su voz se dirigió a los vecinos que, atraídos por el fuego, formaban un semicírculo de sombras aterrorizadas. Este hombre, dijo Jonas con la voz clara y resonante, viene en la oscuridad para llevarse a un niño que jamás tendría el coraje de reconocer a la luz del día. Habla de sangre, pero niega el honor. Habla de herencia, pero lo que ofrece es el miedo. Cada palabra era una piedra arrojada contra la frágil armadura de poder del coronel, exponiendo no su fuerza, sino su vergüenza. El coronel Antúnez, sorprendido por el giro de los acontecimientos, sintió cómo el suelo de su autoridad se agrietaba. Siempre había gobernado mediante el miedo silencioso, no el enfrentamiento público. «¡Cállenle la boca a este insolente!», gritó a sus matones, pero los hombres dudaron. Por primera vez, no solo miraban a su patrón, sino a los rostros de sus propios vecinos, hombres y mujeres que en ese momento los veían no como símbolos de poder, sino como cobardes atacando a una familia. Entonces, un viejo granjero, cuya tierra limitaba con la de Jonas, dio un paso al frente. Luego, otro y otro más. No llevaban armas, solo la dignidad silenciosa de quienes se habían doblegado durante demasiado tiempo. Una barrera humana comenzó a formarse, un escudo de cuerpos cansados pero decididos, protegiendo la casa de Jonas. El poder del coronel, que dependía del aislamiento de sus víctimas, se evaporó ante la unidad de la comunidad.
Derrotado no por la violencia, sino por el desprecio colectivo, el coronel Antúnez se retiró, arrastrando a sus hombres consigo hacia la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de humo y humillación. La amenaza se disipó con la misma rapidez con la que había surgido. Los vecinos, ahora aliados, ayudaron a apagar los últimos focos de incendio en el granero, sus acciones una forma de disculpa por su anterior complicidad silenciosa. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo con colores de esperanza, Lía salió al porche, con el bebé durmiendo tranquilamente en sus brazos. Ella y Jonas intercambiaron una mirada sobre la devastación. La mentira que los había unido estaba muerta, quemada junto con el granero, pero en su lugar había una verdad sólida como la tierra bajo sus pies, la verdad de una familia elegida, forjada en el fuego y cimentada por el coraje. Pasaron los meses. La estación seca dio paso a una promesa de vida. El granero, reconstruido con la ayuda de la comunidad, olía a madera nueva. Donde antes solo había polvo, Lía cultivaba una pequeña huerta, sus verdes vibrantes un desafío a la aridez del pasado. La rutina de la pareja era de una complicidad serena, de palabras no dichas pero perfectamente comprendidas. La casa, antes un mausoleo de silencio, ahora resonaba con los sonidos del pequeño Miguel, que gateaba y balbuceaba, llenando cada habitación con la música de la inocencia. Jonas ya no era un hombre atormentado por fantasmas, era un hombre anclado en el presente, su antiguo dolor transformado en un suelo fértil, donde un nuevo tipo de amor, paciente y resiliente, echaba raíces profundas. Entonces, en una tarde de cielo gris, la lluvia finalmente llegó. No una tormenta violenta, sino una bendición mansa y persistente que lavaba la tierra, liberando el olor a vida dormida. Lía sonrió en el porche, con el rostro vuelto hacia el cielo. Jonas estaba en el patio, sintiendo las gotas en su piel cuando vio al pequeño Miguel ponerse en equilibrio, vacilante. El niño lo miró, con los ojos brillantes de determinación, y dio sus primeros pasos tambaleantes sobre la tierra mojada, con los bracitos extendidos. Cuando Jonas lo tomó en brazos, el olor a lluvia y tierra envolviéndolos, el niño lo abrazó por el cuello, apoyó la boca en su oído y susurró la palabra que era su verdadera herencia, su redención final, papá. Y por primera vez en muchos años, las lágrimas que rodaron por el rostro de Jonás no eran de dolor, sino de una paz abrumadora. ¿Qué harías en el lugar de Jonás? ¿Crees que la paternidad se define por la sangre o por el amor? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor y el coraje transforman vidas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más historias como esta.